mejor sería que grabe uno, que ese uno lo pase. Ahí está, la youtuber. A su canal de Qué grande. Pero lo va a subir. ¿Lo Quiero- subió? ¿Sí? Quiero apunte. Falta de triángulo, no lo he visto. No, ya lo subió. Ayer. Ya le di like. Que uno grabe nomás, por favor. ¿Puedo acá mi cuaderno ratito? Por favor. Vamos a avanzar lo que es, hoy día vamos a avanzar faringe, laringe y columna vertebral. Para ya el próximo sábado entrar lo que es a miembros superiores. ¿Ya? Ahora, como les dije, chicos, ustedes tienen que estudiar músculo de la cabeza y músculo del cuello. ¿Ya? Ustedes mismos van a estudiar, porque no nos va a dar el tiempo para poder avanzar todo eso. ¿Ya? Si ustedes avancen músculo de la cabeza y músculo del cuello para que puedan entender mejor. ¿Ya? Vamos a avanzar faringe, ¿ya? En sus generalidades es que la faringe va a ser un conducto músculo membranoso, ¿ya? Que va a presentarme dos porciones, una porción cefálica y una porción cervical, ¿ya? Ahora, aparte de eso, este se va a extender desde la base del cráneo hasta la vértebra C6, ¿ya? Hasta aquí más o menos. Entonces no se van a olvidar, la faringe se va a extender desde la base del cráneo hasta C6, ¿ya? Ahora, este va a presentarme tres funciones. Una función de deglución, de respiración y de audición. Ustedes se preguntarán por qué. Porque este de acá va a estar en comunicación con el oído a través de qué? De la trompa eustaquia, ¿no es cierto? O trompa auditiva. Va a estar en comunicación con las cavidades nasales y va a estar en comunicación con la cavidad bucal, la cavidad oral, ¿ya? Aparte de eso, lo más importante, su longitud y su diámetro. Va a presentar una longitud de 13 a 15 centímetros y un diámetro de 4 a 5 centímetros, ¿ya? Lo más importante, no se va a olvidar. Ahora, para su estudio, lo vamos a estudiar con una configuración externa y una configuración interna, ¿ya? La configuración externa va a presentarme dos caras y dos extremos, que ustedes me hacen enojar. Una cara posterior y dos caras laterales, ¿ya? Un extremo superior y un extremo inferior. ¿Verdad? Como ya hemos dicho, una cara posterior, sus dos caras laterales, un extremo superior y un extremo inferior, ¿ya? Esa es su configuración externa. Y en cuanto a su configuración interna, vamos a estudiar lo que son las tres porciones y el paladar blando. ¿Quién me formaba el paladar blando? ¿Qué hueso? El palatino, ¿no es cierto? Y la apófisis palatina del hueso maxilar, ¿ya? No se van a olvidar. Paladar duro formado por la apófisis palatina del hueso maxilar y el hueso palatino. ¿Con qué porción? ¿Vertical o horizontal de palatino? Horizontal, ¿no es cierto? ¿Ya? Y después vamos a ver sus tres porciones, que la había mencionado. A través de la porción nasal va a presentar una función respiratoria, ¿no es cierto? A través de la porción bucal o oral, la función de la deglución. Y por la porción laringia, ¿ya? A través de esta porción laringia es donde va a comunicarse tanto con el aparato respiratorio, ¿ya? Y después vamos a ver lo que es el paladar blando. Ahora, vamos con su configuración externa, que no es tan importante, ¿ya? No es tan importante la configuración externa, más importante es la configuración interna, pero igual lo vamos a mencionar, ¿ya? En la cara posterior vamos a encontrar lo que es el ángulo de la faringe. Este ángulo de la faringe que me va a limitar lo que es cara posterior con las dos caras laterales, ¿ya? Primero, el ángulo de la faringe se va a encargar de limitarme cara posterior y las dos caras laterales, ¿ya? Aparte de eso, va a ver lo que es un espacio retrofaringeo, de igual forma que no presenta mucha importancia. Ahora, las caras laterales. Estas caras laterales es la que me va a dar sus dos porciones a la faringe. ¿Se acuerdan que le dije, no vean, al principio que tiene dos porciones? ¿Cuáles son? Cefálica y cervical, ¿no es cierto? Gracias a estas dos caras laterales. Ahora, en la porción cefálica vamos a encontrar lo que es a la arteria carótida interna, que habíamos dicho la carótida interna, ¿para qué sirve? Para irrigarme todo el encéfalo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿no?
La vena yugular interna, el nervio vago, ¿qué par craneal es? El glosofaringeo, 12. No. 9. El accesorio, Onceavo. onceavo, ¿no es cierto? No 11 ni 12, onceavo. Sí, con su 11 y 12. Y la cadena simpática. Y en su porción cervical que va a presentarme la carótida externa, la vena yugular externa y la glándula palotina. ¿Ya? La carótida interna y la vena yugular interna se van a encargar de introducirse a la base del cráneo. ¿Ya? Va a irrigarme todo el encéfalo, todo el tallo cerebral. ¿Ya? Todos los órganos del sistema nervioso central. Mientras que la carótida externa y la vena yugular externa van a ir hacia afuera. Irrigarme los músculos de la cabeza, los huesos, las aponeurosis. ¿Ya? Entonces no se olviden, esa es una gran diferencia que presentan las dos. La carótida interna a las vísceras del sistema nervioso central. Mientras que la carótida externa va a estar por afuera y va a irrigarme músculo, hueso, aponeurosis. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto a las caras laterales. Después, en el extremo superior se va a encontrar la trompa auditiva o de Eustaquio. Entonces, si en su examen viene, ¿en qué parte de la faringe se encuentra la trompa auditiva? En el extremo superior, ¿no es cierto? En su extremo superior. Y después su extremo inferior que va a estar en relación simplemente con el cartílago cricoides y con C6, la sexta vértebra cervical. ¿Ya? Eso sería en cuanto a su configuración externa. Después vamos a ir a su configuración interna, que aquí vamos a encontrar cosas muy importantes. Primero vamos a empezar con la porción nasofaringe. ¿Ya? Esta porción nasofaringe me va a comunicar a la faringe con la cavidad nasal, ¿no es cierto? Aquí vamos a encontrar, para empezar, una estructura muy importante, la amígdala faríngea. No se va a olvidar, amígdala faríngea. La amígdala faríngea se encuentra en la nasofaringe. Esa es pregunta de examen, porque tenemos 4 amígdalas: tubárica, faríngea, palatinas y linguales. ¿Ya? Pregunta la ubicación de cada uno. En la nasofaringe vamos a encontrar 2, a la amígdala faríngea y a la tubárica. La faríngea va a estar en la pared posterior de la nasofaringe y la tubárica va a estar en las paredes laterales. ¿Ya? Eso más que todo. Eso en cuanto a la nasofaringe. No se van a olvidar. En la pared posterior, ¿qué amígdala está? Faringe. ¿Cuál? Faringe. Tubárica. Faríngea. ¿Ves? Se la estoy charlando y ustedes están durmiendo. Y en las laterales, la tubárica. ¿Ya? Lo mismo en la posición orofaringe o bucofaringe. Vamos a encontrar a las amígdalas o tonsilas, es lo mismo. Amígdala o tonsila, ¿ya? Es lo mismo. Palatinas. No se van a olvidar. Entonces en la nasofaringe vamos a tener 2 y en la orofaringe vamos a tener las otras 2 igual. ¿Ya? Aquí va a estar lo que son las palatinas. ¿Y cuál me faltaría? Al igual, ¿no es cierto? Entonces, en la orofaringe vamos a tener a las linguales y a las palatinas. Y en la nasofaringe vamos a tener a la faringea y tubárica. ¿No es cierto? Y ahí ya están las 4. Y esas 4 me van a formar una estructura muy importante, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, esa es la porción orofaringe. Se encuentran las 2 amígdalas. ¿Cuáles son? Lingual, porque obviamente la lengua está en la cavidad bucal, entonces cómo se pierdan con eso. Y palatinas, porque de igual forma el hueso palatino va a formarme, ¿qué me va a formar? La pared inferior de, o superior de qué? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué hueso es? Palatino. Entonces me va a formar la pared superior de cavidad bucal. Este hueso palatino es muy importante porque me forma el piso de las cavidades nasales y me forma el techo de la cavidad bucal. ¿Ya? Y después vamos a tener lo que es el paladar blando. Este es el paladar blando. ¿Ya? El paladar duro es todo esto de acá. Y este es el paladar blando. El paladar duro va a estar constituido por palatino y la apófisis palatina del maxilar. ¿Ya? Y el paladar blando ya es netamente propia de la faringe. Ahora, como aquí dice, separa la orofaringe o bucofaringe con la
nasofaríngeo. ¿Ya? Uno es ese. Este va a presentar una forma cuadrilátera en forma de cuadradito. Y es un tabique muy membranoso. Lo más importante es que me separa nasofaringe con bucofaringe o orofaringe. ¿Ya? Aquí está. El anillo linfático faríngeo o de Waldeyer. Pregunta de examen. ¿Cómo está formado el anillo faríngeo de Waldeyer? Está formado por las amígdalas tubáricas, las linguales, las palatinas y las faríngeas. ¿Ya? Ahora, una mnemotecnia. Tulipán faríngeo. Tu de tubáricas. Li de linguales. Pa de palatinas. Faringeas de amígdalas faríngeas. ¿Ya? Entonces, si le preguntan cómo está constituido el anillo de Waldeyer, ¿se acuerdan con la mnemotecnia? Tulipán faríngeo. Tubáricas, linguales, palatinas y faríngeas. ¿Ya? Ahora, como ustedes saben, todavía no avanzó en histología, ¿no? Las amígdalas son conglomeraciones de nódulos linfáticos. ¿Qué quiere decir? Que aquí en estas amígdalas va a presentarme lo que son tanto linfocitos T como linfocitos B. Se van a encargar de la protección de la cavidad de toda la faringe, de la protección de bacterias, de parásitos, ¿ya? Entonces, el primer mecanismo de defensa que nosotros tenemos en la cavidad bucal, en la cavidad nasal y en general en la faringe, es el anillo faríngeo de Waldeyer. Por ejemplo, si hay un daño en las tubáricas, va a producir una hipoacusia. ¿Ya? Si hay una en las linguales, va a producirme un dolor a la deglución. ¿Cómo se llama? Dolor al tragar. Ajá. Dinofagia. Dinofagia. ¿Ya? Si hay una inflamación en la palatina, amigdalitis. Y en las faringeas, una enfermedad de Noy. ¿Ya? Esto ya lo van a ver en el segundo año. Pero es por eso que presenta una gran importancia este anillo faríngeo de Waldeyer. ¿Ya? Aquí está la mnemotecnia y cómo está formado. ¿Ya? Esto preguntan mucho en su parcial. Así que se lo tienen que aprender bien. ¿Ya? Aquí está amígdala faríngea, las dos tubáricas, las dos linguales y las palatinas. En conjunto me forman el anillo faríngeo de Waldeyer. ¿Ya? Ahora, vamos a ver las estructuras propias tanto de la faringe como del paladar blando. Cuando me refiero a estructura propia es cómo está constituido, a través de mucosa, fascia, músculos, que sobre todo los músculos son los más importantes, los más preguntados. ¿Ya? Son los más preguntados. Por ejemplo, la mucosa simplemente sirve para revestirme a la faringe, nada más. Se perdió, hasta ahí nomás. ¿Ya? Después la fascia faringovacilar va a cumplir una función de su mucosa, porque va a estar entre la mucosa y los músculos. Esto ya lo van a entender mejor cuando llegue a histología. ¿Ya? No me quiero meter mucho en estos temas porque no es el mío. Y después los músculos, los más importantes y a los que a nosotros nos importan. Los músculos se van a dividir en dos: músculos constrictores y músculos elevadores. ¿Ya? Los músculos constrictores van a ser tres: músculo constrictor superior de la faringe, músculo constrictor medio de la faringe, músculo constrictor inferior de la faringe. ¿Ya? Esos son los tres músculos constrictores. Y los músculos elevadores, vamos a tener al palatofaringio, al estilofaringio y al petrofaringio. Estilofaringio. ¿A qué le suena esta palabra? Apófisis estinoide. Entonces ya les dice ya, ¿no? ¿De dónde se origina? Estilofaringio. Petrofaringio. Porción petrosa. Porción petrosa de quién? De tu temporada. Ya les dijo el origen y dónde termina. En el mismo nombre dice. ¿Ya? Y cómo se pierde. Estos dos se los tienen que aprender muy bien. Y de tarea me van a traer para la próxima clase su función de cada uno. Función de cada músculo. ¿Ya? Y ahora vamos a ver lo que es el velo del paladar o el paladar blanco. Que de igual forma va a presentar una lámina fibrosa y una mucosa. ¿Ya? Pero lo más importante otra vez, los músculos. Este me va a presentar 5 músculos. Al músculo tensor del velo del paladar, al músculo elevador del velo del paladar, ¿ya?
al músculo palatofaringeo, que el palatofaringeo es tanto músculo para el velo del paladar como para la faringe propia, ¿ya? Al músculo de la úvula y al músculo palatogloso. Son 5 músculos, ¿ya? Se los tienen que acordar bien. Se va a venir en su parcial, por ejemplo. ¿Cuáles son los músculos constrictores de la faringe? Músculo constrictor superior de la faringe, músculo constrictor medio de la faringe, músculo constrictor inferior de la faringe. ¿Y cómo se olviden? ¿Ya? Ahora, cuando nosotros de ahora en adelante, aparte de su estructura, vamos a ver también lo que es irrigación e inervación, tanto para faringe, laringe, tráquea, pulmones, corazón y miembros superiores. ¿Ya? Ahora, la faringe va a estar irrigado por la arteria faringe ascendente, rama de quién? Carótida externa, ¿no es cierto? La arteria palatina ascendente, rama de quién? ¿Rama de quién? ¿De la maxilar? Maxilar. ¿Sí, no ves? ¿Y la palatina descendente? No, esta de acá es de la facial, esta es de la maxilar. Esta es de la facial, esta es de la maxilar. ¿Ya? Por eso les dije, ¿no es cierto? Apréndanse bien la rama de toda carótida externa. Carótida externa se va a encargar de irrigar de cabeza y cuello. No se van a olvidar. Por eso les dije, bien carótida externa. Ahora, la irrigación venosa va a ser a través de un plexo faríngeo. ¿Ya? Que este plexo faríngeo va a ir a drenarme a la vena yugular interna. ¿Ya? A la vena yugular interna. Ahora, la inervación, como yo les dije, los nervios pueden ser tanto sensitivos como motores, ¿no es cierto? Los sensitivos vamos a tener a los nervios palatinos mayores, nervios palatinos menores y al plexo faríngeo. ¿Ya? Nervios palatinos mayores, menores y plexo faríngeo. Y a los nervios motores vamos a tener que el músculo tensor del velo del paladar va a ser el único que va a estar inervado por el nervio mandibular. ¿Ya? Mientras que todos los demás músculos van a estar inervados por el plexo faríngeo y por el nervio vago. ¿Qué par craneal? Décimo. Décimo. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan del nervio mandibular? ¿Rama de quién? Dijimos, es un nervio motor, ¿no es cierto? Nervio motor. ¿No tienen ninguna duda? Del faringe lo más importante son sus músculos, su irrigación y su inervación.